co-host de Avanza. Avanza es el programa multimedio enfocado en compartir conocimientos de negocios, eficiencia, eficacia y progreso para un público activo en términos de producción. Está dirigido tanto a empresarios, emprendedores, empleados públicos, privados e incluso integrantes de ONG que tengan un gran impacto. ¿Por qué multimedio? Bueno, porque primero salimos por la radio en Sol 106.5 FM, asimismo streaming por la página web de Sol, que es solfm.com. Asimismo, semanalmente estaremos saliendo en Spotify por Avanza RD, también por el canal de YouTube Avanza RD. Igual nos podrán encontrar por nuestras redes sociales como Instagram avanza.dom de Dominicana y Facebook como Avanza RD. ¿Cómo será su metodología? Bueno, en cada programa se desarrollará un tema de avance productivo, con ejemplos desde lo difícil o las fallas hasta los logros, hablando de experiencia, de opiniones, incluso académicas en varios momentos. Traeremos invitados que vendrán a hacer su aporte para ustedes. Asimismo, trabajaremos por temporadas, que tendrán episodios que buscan ser referencia de fuente para todos aquellos que busquen avances productivos. Dicho esto, pues paso a presentar a la co-host de este programa, quien me da el honor de compartir cabina. Es una joven estupenda, bastante capaz e inteligente. Es Lilibet Alarcón. Lilibet Alarcón es coach integral con enfoque en bienestar y productividad. Muy buenas noches y te cedo la palabra. Muchas gracias, Luis, por esa presentación tan linda. Aquí el honor es todo mío de estar aquí contigo, Luis, que también es un emprendedor con formación inicial en el área legal y empresarial. Yo estoy segura de que aquí vamos a tener unas conversaciones muy ricas con esta multidisciplina que tenemos aquí. Y bueno, hoy iniciamos con la primera temporada, Emprendimiento 360, y con el tema del llamado a emprender. Este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos, y la marca de soluciones energéticas SolarWorks. Bueno, cabe mencionar que este llamado a emprender le puede llegar a muchas personas, pero no es para todo el mundo. A pesar de que a algunas personas les toca emprender por una necesidad de sobrevivir, ¿verdad? No tienen empleo y deben de buscar una manera de generar ingresos. También hay personas que genuinamente deciden lanzarse al mundo con su proyecto y presentar esa propuesta de valor y darle vida a eso que en algún momento simplemente era una idea de negocios. Sí es relevante que esa persona que emprende, aparte de que debe de definir esa propuesta de valor que va a lanzar al mercado, tiene que reconocer en sí misma unas características personales que son muy importantes. Entre ellas la valentía, el compromiso, esa ambición para darle vida a su negocio y que sea exitoso y que sea, por supuesto, sostenible. Y bueno, si está haciendo ya una elección de emprender, de darle vida a este proyecto, lo ideal es que sea conectado a su propósito y a esa vocación que tenga la persona. Muchas veces se emprende buscando dinero, que por supuesto todos aquí sabemos que es bastante importante, pero si no llega en el cortísimo plazo, representa como que un dolor de cabeza tener que estar dándole para adelante a un proyecto que ni siquiera te gusta y tú mismo lo estás eligiendo. Hoy tenemos aquí a unas invitadas que son dos personas ideales para abundar sobre este tema y desmenuzarlo. Hoy tenemos aquí a Kenia Vázquez, que es mentora y consultora especializada en planificación y comunicación estratégica. Es creadora de programas especializados para dueñas de negocio, tales como The CEO's Club, The CEO's Retreat, y crea una marca con propósito. Y también tenemos por aquí a Neisha Librán, que es administradora de empresas, mercadóloga, paisajista y una emprendedora en sí misma, porque es la CEO de Plantópolis. En el caso tuyo, Kenia, como mentora de negocios, cuéntame, ¿cómo ayudas a los emprendedores? Bueno, de diferentes maneras. Lo primero que yo hago es trabajar desde la idea hasta la puesta en marcha de esa idea y la ejecución, el acompañamiento y la sostenibilidad de ese emprendimiento, o vamos a decir de esa idea.
Todo parte, pues, obviamente, de la solución de un problema en el mercado, generalmente, que se pueda trabajar. Entonces, pues, ahí yo trabajo todo ese proceso, guiándoles a desarrollar esa idea, a impulsarla, a optimizarla en el caso de que ya está en marcha y a escalarla en el caso de esos procesos de cambio y de crecimiento que tiene un negocio. Entonces ahí pues yo tengo diferentes, tal como mencionaste, diferentes iniciativas que he venido desarrollando desde un planner que lancé justamente este año. Justamente es un planner muy enfocado a todo lo que es la planificación minuciosa y detallada, porque justamente el dueño de negocio, el emprendedor, no importa en la etapa que se encuentre, pues suele perderse en el mar de tareas y de diversidad de cosas por hacer. Entonces, fue justamente toda una metodología que desarrolla a través de ese planificador para que pueda entonces ir de la mano, paso a paso, a llevar a su negocio a un resultado mayor. Entonces, de esa manera, pues vengo trabajando y ayudando a trabajar en ese punto de conexión, sobre todo, porque no es solamente solucionar algo en el mercado, desarrollar la idea, sino es cómo tú te conectas a ella y cómo la haces sostenible en el tiempo. Eso es lo más importante. Bien, Kenia, súper entendido. Ahora, a mí me gustaría ver si nos podemos remontar un close un poquito antes a la necesidad del mercado. Y es la realidad, la necesidad o la inquietud del emprendedor. Es algo que siempre creo que de ahí es que se parte, y es en qué momento una persona se da cuenta que realmente quiere ser emprendedor, que quiere es una cosa, y ya después si puede también. Sí. A veces la necesidad no está, pero sí está esa intención de decir yo quiero ser emprendedor. Y a veces hay gente que se engaña porque el ser emprendedor a veces está de moda también y cree, bueno, pues yo eso es lo que yo quiero. Entonces, como una persona, no sé si te ha llegado, personas que están confundidas y quizás has tenido que decirle, mira, realmente tú quieres ser emprendedor. La verdad no me ha tocado tener que decir tú quieres ser emprendedor, porque ¿qué es lo que suele suceder? Al menos te puedo hablar de unos 200, 250 casos que he manejado ya en el trayecto que tengo durante 3 años, que es básicamente lo que tengo ya como marca en sí. Nunca pueden llegar confundidos en cómo ejecutar la idea, llegan confundidos en cómo sostenerla, de cómo llevarla a ese nivel de detalle, cómo escalarla, impulsarla, cómo hacerla monetizable. Sí, pero usualmente no todo el mundo tiene la claridad ni todo el mundo está preparado para esto. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Va a depender mucho de tu contexto. Usualmente lo que ha venido sucediendo post pandemia es que ya las personas, que de hecho yo soy un resultado de eso, y es que después de muchos años de estar como empleado, pues llega un momento en el que tú entiendes que tú puedes dar más, que tú puedes ir más allá de lo que tu 8 a 5 te permite. ¿Eso qué significa? Que los 8 a 5 pues limitan mucho la expansión de lo que tú puedes hacer, porque tú estás delimitado a una serie de funciones y a un perfil de puesto. Eso es lo tradicional en la empresa. Entonces, una vez ya tú llevas un tiempo haciendo una tarea repetitiva, durante mucho tiempo y un trabajo muy mecánico, pues entonces normalmente lo que sucede es como una venita que viene dentro. Más que el solucionar un problema en el mercado, lo que viene es yo sé que puedo dar más de lo que ya estoy dando. Entonces ahí es donde viene todo el tema de la idea, de donde empieza el tema del desarrollo de la idea. Pero la verdad no me ha tocado. Sí, lo que me ha tocado pues de manera un poco más difícil es hacer que las ideas funcionen. Claro, el cómo. El cómo, eso sí. O sea, de hecho te puedo decir que hoy justamente yo tuve un caso muy particular que le dije te voy a dar vacaciones por unos días porque necesito que tú reconectes más con tu propósito. Y es muy importante, esa es la parte más neurálgica, más que todo lo demás. Es el por qué y para qué haces lo que haces. ¿Qué es lo que mueve realmente el que eso sea sostenible?
porque créeme que no todo el mundo de por sí dice yo quiero emprender y quiero un negocio. No, el que quiere hacer eso usualmente vende productos, utiliza cualquier mecanismo de negocio que sea como un poco, entre comillas, más automatizado, porque va a depender mucho de la naturaleza del negocio. Es decir, hay negocios que tienen productos y servicios y pues entonces han hecho toda una iniciativa totalmente diferente y le han buscado un porqué y un para qué a eso que hacen, pero generalmente lo que sucede es que son negocios, porque me ha tocado trabajar con marcas que ya tienen un negocio, pero ha sido ese negocio automático, una transacción, simplemente un negocio transaccional en donde yo te entrego un producto y yo recibo el dinero por ese producto. Eso es lo que suele suceder cuando alguien no está conectado con un propósito, un porqué y para qué. Entonces, pero sí, post pandemia, ha sucedido mucho el tema de dar el salto, como yo le llamo, de planificar el salto para ser CEO, porque se han dado cuenta que definitivamente ya le queda pequeño el espacio de un 8 a 5 para poder escalar todo eso que tienen ahí. Yo te lo pregunto precisamente porque he visto muchos casos de personas que son empleados, que dan mucho más de un 8 a 5 y se sienten magníficos haciéndolo. Y es igual, sumamente digno. O sea, y el asunto es hacer lo mejor que uno puede, las cosas que tienes en mano y que te esté gustando. Y he conocido bastante empleados que les gusta mucho lo que están haciendo. Y por eso siempre me encanta este tema, porque me he puesto a analizar, pero ¿dónde puede estar la diferencia? Creo que el emprendedor quizás de que tiene eso por dentro, le gusta más quizás diseñar las cosas, sus normas, sus reglas, su horario, sus objetivos, sus metas, sus procesos. Muy importante. Qué buen comentario, Lilibet, porque precisamente personas que igual son empleados excelentes, que son los que empujan una empresa a realmente echar adelante, porque en las empresas lo más importante es el capital humano de cada empresa. Totalmente. Pues sí, son personas que les encanta tener un proceso diseñado al cual ceñirse. No se sienten incómodos dentro de ese proceso, sino que se sienten bajo el amparo y se sienten bien. E incluso aportan al proceso. Totalmente. Vamos a hablar de este proceso, vamos arriba. Entonces creo que ahí hay una diferencia de antes, de decir en qué lugar estoy yo, o sea, qué soy yo, o como dice una frase, qué yo no soy, que es muy importante. O sea, lo quiero decir porque no necesariamente, porque usted le da deseo de trabajar más de 8 horas en su trabajo y dar una milla súper extra, no necesariamente tienes la intención, la vocación y el deseo real del tema emprendedor, porque como tú nos explicarás, tiene sus bemoles, tiene sus cosas bellísimas, pero también tiene sus cosas que son demasiado retadoras y que muy incómodas también, y más en un país como en el que estamos, que pese que hemos avanzado bastante, hay que vencer demasiados obstáculos para andar solo, para tirar para adelante. Y me encanta esa expresión y retomo ahí donde tú dices de vencer, porque justamente yo digo que el primer año del emprendimiento es vencerte a ti mismo, porque es el momento en donde tú rompes todas esas barreras mentales del no puedo al sí puedo y el cómo puedo. Entonces es retante, es muy retador, sobre todo cuando se trata de marca personal, que bueno, ya esos son otros temas, pero cuando se trata de marca personal, pues hay una vinculación muy directa con tu persona en sí. Entonces es muy difícil separar negocio de persona. Entonces cuando entra ahí, pues hay que todavía vencerse mucho más. Pero tomando el punto de lo que indicas con relación al empleo, yo fui esa empleada. Yo fui esa empleada exitosa, yo diría, y me autodesignaría. Sí, porque no tengo un título que me dijera yo fui empleada exitosa, lamentablemente, pero sí me sentí muy feliz y siento que es sumamente relevante incluso pasar por esa etapa para tú poder tener experiencia, para poder tener una madurez que se le permita transmitir a la empresa y que la empresa pueda sentir esos procesos, ese orden, esa organización de empresa y no de
y estamos en República Dominicana, no como tipo chinchorro, es decir, como que se sienta que es como, y sin depreciar el colmado, es decir, que no se sienta como ese nivel de informalidad de la empresa, sino que se sienta todo un orden y desde el punto de conexión con el negocio, lo que se llama el Customer Journey, que es básicamente ese trayecto que hace el cliente hasta llegar al servicio y luego del servicio. Es todo un proceso que se hace después. Entonces, esa experiencia muchas veces le ayuda a una persona que ya ha pasado por una empresa y que ha tenido toda esa cultura corporativa. Ahora bien, me parece súper bien lo que tú indicas, porque es cierto, no todo el mundo está dispuesto a emprender, ni todo el mundo está llamado a emprender, no es necesario. Y de hecho tiene que existir colaboradores porque son los que impulsan las marcas. Ahora, yo creo que eso pudiera ser francamente otro tema que pudiéramos desarrollar otro día, pero es el tema de qué tan competitiva está siendo la empresa para retener a ese capital. Y eso es un tema bastante importante porque la cultura, el clima, es decir, toda empresa tiene una cultura corporativa. Ahora, no todas las culturas corporativas han sido gestionadas para promover que tú tengas el sentido de pertenencia de esa empresa, que tú te sientas embajador de esa empresa. Entonces te encuentras con la barrera de un líder con falta de liderazgo, llevando toda una empresa que tiene una preponderancia bastante alta, y entonces pues ¿qué pasa? Ese empleado podía estar muy feliz, podía ser el mejor, pero entonces tú le bajas la motivación y él se da cuenta que puede hacer lo mismo que tú haces y que puede empezar una empresa. Entonces, ¿qué haces? Tienes una baja rotación en la empresa. Entonces, es un tema que la verdad no está muy vinculado al llamado del emprendimiento, pero sí, desde ahí muchas veces donde se parte, de donde se rompe ese hilo o ese matrimonio, esa relación bonita que se inicia y puede llegarse a perder. Entonces, en pandemia, ¿qué fue lo que se vio? Se vio muchas personas en casa, yo misma fui una persona que yo jamás en la vida pensé que iba a poder tener un negocio digital. O sea, y sí, tenía la idea de que iba a emprender, pero que iba a emprender a través de un negocio tradicional, en donde yo visitaba a mi cliente, en donde yo tenía una oficina, pero ya ese esquema no está. Entonces, cuando tú sacas ese esquema, hace todavía mucho más rentable y sostenible el tú poder emprender. Entonces, eso pues ha hecho todo un cambio que no podemos dejar de lado, porque ha sido un cambio totalmente de comportamiento a nivel mundial. De hecho, la ciudad de Nueva York se está viendo afectada porque la gente quiere trabajar de manera remota, porque quiere más independencia, porque quiere trabajar por resultados, más que por un horario. Uh-huh. Sí, definitivamente. Yo diría que con el tema de la pandemia, las personas se dieron cuenta de que podían trabajar de forma remota, de que podían tener mayor independencia y que podían hacer muchísimas cosas. Incluso las personas que se quedaron desempleadas por ese periodo de tiempo vieron que habían más posibilidades. Y ahí esas personas que están ahora mismo empleadas, yo sé que hay muchas personas que pueden estar empleadas y que pueden estar pensando en esa posibilidad que tienen de emprender, de sacar su propio negocio, que tienen, como decía Luis, ese deseo de empezar a crear sus propios procesos y sus propias metodologías para ofrecer un servicio o un producto. ¿Cómo pueden identificar en qué emprender? Esa sí es la parte más difícil. Es la parte, yo diría, que más difícil, porque va a depender de hacia dónde te vas. Si te vas como mentor, consultor, a la línea de, vamos a decir, a una línea de negocio que tiene que ver mucho con la industria del conocimiento, pues a veces es un poquito difícil, como digo yo siempre, colocar en botellitas con etiqueta y portables que tú puedas comprar y llevar. Es decir, cómo tú llevas tu conocimiento a un pequeñito frasco, que alguien sepa que ese pequeño frasco va a solucionar, tiene una fórmula única que va a solucionar un problema. Entonces, suele ser un poco difícil y retador encontrar un modelo de negocio que te diferencie y que tú no seas más del montón dentro del montón de especialistas que hay en mentoría, consultoría, coaching y todo ese tipo de cosas. Ahora, si es ya porque tú identificaste una necesidad, identificaste un problema, pues puede que tengas la idea, y algo que yo siempre digo es que normalmente la idea llega completa. O sea, a veces se piensa que no, que la idea hay que desarrollarla. Por lo general,
la idea nos llega completa. La idea nos llega, ok, yo necesito que la gente haga esto. Por ejemplo, Uber. Uber empezó a través de que una necesidad que se identificó por una falta de comunicación con transportes y con el pasajero. Entonces, ellos identificaron esto, se fueron a desarrollarlo, pero ellos no eran desarrolladores necesariamente de tecnología, y desarrollaron una solución tecnológica por simplemente una idea, pero la idea llegó completa. O sea, no se sabía el cómo, que iba a ser a través de una aplicación, pero sí les llegó la idea completa de qué era lo que querían solucionar. Entonces, muchas veces puede pasar eso, que la idea llega completa, pero no sabes cómo eso va a sincronizar contigo, con tu estilo de vida, con lo que tú quieres, con tu visión, con tu proyección. Entonces, ahí es lo que suele ser más retador. Algo interesante, una interrupción, es que cuando uno coge un pique, uno tiene que darse cuenta que está enfrente de una oportunidad de crear un negocio. Totalmente. De ser disruptivo, de hacer algo nuevo, de decir, pero yo estoy incómodo. ¿Y por qué estoy incómodo? Porque no hay solución para esto. ¿Por qué no hay solución para esto? Pues espérate. Entonces, yo voy a buscarle la solución ahora mismo. Y de ahí es donde han nacido cosas así como Uber, es donde han nacido grandes Airbnb soluciones. También es así. Exacto, exactamente. Han surgido porque estamos despiertos, como siempre yo digo, observando qué está sucediendo y cómo yo puedo entrar en esa ecuación y poder solucionar algo que pueda hacer, y sobre todo que yo me vea capaz de hacerlo. Hay algo que también pasa, y es que la solución supera la realidad, lo que puede ser. Porque te voy a poner un ejemplo de pique que paso yo y que pasamos mucho. El tránsito, ok. Pero ¿qué pasa? Que para mover a la familia, a los hijos en la tarde, para actividades o lo que sea, tenemos un tremendo caos, o sea, porque no todo es un tapón en todos los lados. Hay que llevarlos a muchos lugares, por ejemplo, o a algunos lugares, pero hay que llevarlos, hay que moverlos, lo cual hace que se pierda la productividad, porque son horas laborables, y de una manera que no son muy productivas, porque usted me dirá, bueno, puede trabajar remoto online, sí, pero conduciendo no es lo más indicado. Entonces, todos cogemos pique con esa situación. Pero la solución de eso sí que está complicado, porque sucede que, a diferencia de otros países donde los hijos están en las actividades cerca de la casa, aquí no necesariamente, los hijos uno está en una actividad que está un poco lejos, espérate, esta actividad que queda un poco lejos. Entonces, hacer una logística por volumen para que un sistema de transporte confiable y especializado para niños, por ejemplo, funcione en la República Dominicana, en el Distrito Nacional, es muy difícil. Pero ojo, quien me está escuchando y puede meterle cráneo a esto y darle para allá, ahí hay un pique que crea una oportunidad. Sí, pero ahí por ejemplo, ahí hay una solución, Estado. O sea, ahí hay una solución Estado, hay una solución urbanística, ahí tiene que haber un involucramiento de ayuntamiento. ¿Por qué? Porque si yo voy a crear un negocio, pues entonces yo debería de ver cómo eso está georreferenciado. Y entonces pues ahí yo otorgo un permiso para yo ver qué cantidad se necesita o no hay. Y yo esa pudiera ser una solución. Pero hay muchas cosas que a veces no la podemos solucionar a nivel de emprendimiento, sino que porque hay un marco regulatorio que a veces nos limita para poder ejecutar eso, y entonces puede hacer mucho más difícil que esa idea pueda escalarse, pueda caminar. Pero sí, es un muy buen punto lo que tú planteas de que normalmente surgen a través de una impotencia, de algo que no vemos, y de hecho de una propia historia nuestra. Es decir, a lo mejor de hecho mi modelo de negocio se centra mucho en mi historia de cómo empezó todo, porque yo estaba operado de la columna, colapsada financieramente, yo no sabía cómo rayos iba a empezar un negocio porque no tenía capital. Para tú acceder a capital de emprendimiento, pues tú tienes que tener historial. Entonces, una persona que está colapsada y que necesita avanzar, entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, ahí fue donde yo empecé de cero con mi celular, en la cama, con 20 tornillos implantados en la columna, pero con el cerebro funcionando. Dame la pausa, que eso está demasiado interesante. Vámonos a la pausa y cuando regresemos ahí continuamos. Dar play de una vez. Regreso aquí en su programa Avanza. Y estamos en la temporada Emprendimiento 360 y en el día de hoy
estamos hablando de empezar, a emprender, ¿verdad? Entonces estamos hablando con Kenia Vázquez. Kenia, estabas comentándonos, estaba súper interesante ahí cómo ibas a arrancar lo que has vivido. Sí, es basándonos en que muchas veces esa solución, como tú decías ahorita, ese pique que a veces encontramos para ver desde dónde vamos a partir para empezar a crear una idea de negocio, muchas veces surge a través de una propia historia en la que tú has estado involucrado. En mi caso fue a raíz de mi cirugía, pues yo ya me había preparado académicamente un montón, ya tenía trayectoria, sabía que podía dar más, quería dar más, ya me encontraba en el punto de quiebra en donde ya yo sentía que ya como empleada pues no era lo suficiente, quería hacer algo más, y pues entonces ahí acostada, a raíz de muchas malas experiencias. Claro, tuve un camino muy lindo como empleada, porque no quiero desnaturalizar eso, pero ¿qué pasó? Hubo una transición gubernamental, yo estaba trabajando para el Estado, en menos de una semana, de repente la institución cambió una política que me beneficiaba económicamente, y yo ya operada de la columna, pues estaba inmóvil, es decir, estaba en licencia médica, me veo afectada por esta situación en donde me retiran un beneficio extra que yo recibí en diciembre, y todos sabemos que ya el doble está sumamente comprometido antes, por lo menos 8 meses antes de que llegue el día. Entonces, llega al día ese beneficio extra por desempeño corporativo, pues me dicen que no, que yo simplemente no tenía derecho por el hecho de estar enferma, por el hecho de tener licencia médica y haber excedido el tiempo que se había estimado para una política que se creó en ese mismo mes. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues la impotencia. En ese momento yo dije, ¿por qué no logro hacer lo que tengo que hacer? Empecé a cuestionarme y empecé a preguntarme cómo puedo empezar. Y en ese momento hice el clic y yo dije, wow, pero tú tienes años trabajando en desarrollo de proyectos, ¿cómo es que tú no puedes hacer el propio tuyo? Y pues me senté a aplicar toda la metodología que yo sabía de desarrollar proyectos de alto impacto, y pues desarrollé uno de bajo impacto empezando desde cero, pero con un alto propósito que sí ha impactado a muchas dueñas de negocio, en donde han podido escalar sus negocios, en donde han podido empezar desde cero. Por ejemplo, hoy estaba hablando justo con una chica que pasó por uno de mis programas, pues justamente le crea una marca con propósito, y me decía hoy donde ya figuras públicas la están contratando para ella generar las automatizaciones a nivel de sistemas, de plataformas de, por ejemplo, de email marketing, de alojamiento de cursos y todo eso. Y pues en República Dominicana hay pocos especialistas, por no decir que no hay, que sepan hacer automatizaciones avanzadas como se usan en los negocios digitales. Entonces hoy justamente ella me decía el resultado de que me estén contratando en esto porque me certifiqué en automatizaciones nació en ese programa, nació en que tú viste mi fortaleza. Entonces, sí, empezó con cero ingresos, sentada en la sala de mi casa con el celular. Después la primera inversión fue una computadora, y luego pues de ahí seguí y ya desde ya pues he creado muchísimos programas que han partido desde ese punto de dolor que yo tuve en cama. Entonces, y así mismo personas que han partido de un punto de dolor, o sea que eso es una de las cosas que queremos que siempre salgan y se vean en el programa, porque solamente se habla de lo bonito, no, aquí vamos a hablar de lo duro, de los fallos, de los tropiezos, de esas cosas que te hacen a ti reflexionar si realmente tú quieres eso. De atrás para adelante, avanzando. Entonces ha tenido muchos ejemplos de ese tipo. Si quieres puedes poner otro ejemplo también. Bueno, sí, de mi historia te puedo poner muchos más, porque de hecho yo fui víctima de violencia intrafamiliar, y te puedo decir que después de esto seguí con violencia económica. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en este país pueden millones de mujeres, o sea, por no decir una cifra, que las estadísticas son de personas, de mujeres muy preparadas. O sea, la mayor tasa de estadística está volcada a mujeres muy preparadas, que es totalmente lo contrario que pudiéramos pensar, que está volcada a estadísticas de personas con menos acceso a formaciones. Entonces, partiendo desde ahí, desde esa
necesidad de echar adelante a mi familia, pues entonces yo estoy segura que muchas personas se han visto en una historia posiblemente similar a la mía y quizás en este momento estén limitadas por un ingreso económico y teniendo capacidad para crear un negocio a partir de su conocimiento. Entonces yo creo que eso es muy importante, de que las personas se sitúen y entiendan que para empezar un negocio se puede empezar solo pensando. Claro, y creo que ahí, como mencionas, esas situaciones que muchas veces se presentan a muchas personas, a muchas mujeres, sería relevante destacar dónde una persona podría encontrar capacitación sobre estos temas, cómo emprender, dónde emprender, cómo empiezo. Bueno, yo te diría que, y voy a citar a Robert Kiyosaki, el creador del libro Padre Rico, Padre Pobre, porque él dice que la universidad más grande del mundo es gratuita y se llama YouTube. Ay, sí. Se llama YouTube. Es empezar por ahí, empezar el cómo hago en 5 pasos, en 3 pasos, en un paso, empezar por ahí. Y ahora con el chat GPT también. No, eso ya es otra cosa. Hoy yo, por ejemplo, le decía a una clienta, óyeme, el tema del contenido no es el problema. Es qué tú vas a hacer con el contenido. Claro. Porque cómo tú lo pones en acción. Cómo tú lo pones en acción, cómo tú haces una fórmula de ese contenido con tu experiencia y ponerlo en marcha a través de un servicio, a través de una metodología que transforme a una persona de un punto A a un punto ¿Qué es el chat GPT? C. Exactamente. ¿Qué? El chat GPT es inteligencia artificial. O sea, tú le preguntas lo que tú quieras y él te va a responder. Paso 1, paso 2, paso 3. Ya hay muchísimas aplicaciones que están vinculadas a la inteligencia artificial, como Canva, que es otra plataforma para diseño digital, diseño gráfico, que sobre todo para quienes no son diseñadores gráficos, facilita porque ya son contenidos plantillas que vienen predeterminadas y todo eso. Y tiene también ya integrado inteligencia artificial. Hay otra herramienta que yo utilizo que se llama Notion, que permite organizar todo el tema del negocio, y también tiene inteligencia artificial integrado. O sea, ese es el futuro. Ahora, el dilema es si eso va a suplantar la experiencia, y eso es algo que yo creo que ese es el mismo dilema del periódico digital versus el periódico físico. Así es. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Kenia. Ahora tengo a Neisha aquí muy calladita. Yo estoy ansiosa por conocer, Neisha, cómo tú comenzaste. Para no interrumpirla, perdóname. Claro. Sería bueno para dejarte ahí un espacio sin interrupciones, que nos vayamos a la pausa y ahí vamos tranquilos a escucharte, porque tenemos un deseo grandísimo de ello. El programa avanza y estamos en la temporada de Emprendimiento 360. Estamos ahora hablando con Neisha Alibrán, que es una emprendedora en sí misma, fundadora de Plantópolis, un negocio sumamente interesante que lo vamos a conocer en breve. Realmente es atrevido, bastante necesario y muy retador. Un país como este, ahora que tenemos problemas de agua. Ya di una orejita ahí. Así que adelante. Así es. Cuéntanos, Neisha. Buenas noches, primeramente. Gracias por hacernos parte de su primer día de transmisión. Para mí es un honor. Bueno, Plantópolis, nosotros ayudamos a las personas a tener hermosos espacios verdes a través de las asesorías de paisajismo, ¿verdad? Per se, acondicionamiento de espacios verdes, mantenimiento, fumigación, y además vendemos plantas, macetas y complementos. Para que tengan ese verdor en su casa, pues llevamos vida a través de las plantas. Y Neisha, ¿con cuánto tú empezaste? Háblame de eso. Bueno, realmente fue con muy poco capital, o sea, muy poquito. No había vaqueo, no realmente, exactamente, fue en pandemia, así es. Fue en pandemia. Yo siempre he tenido una vena emprendedora. O sea, yo fui de las que en primaria vendía colitas para el cabello, llegué a hacer y a vender brownies. Vengo de una familia emprendedora porque tanto mi madre como mis hermanas también lo son. Y realmente era algo que venía viendo, y aunque me llamaba mucho la atención, realmente yo me sentía muy a gusto siendo empleada,
pues mi carrera, que es, administración de empresa, pero en la que me he realmente desarrollado más ha sido en el mercadeo, y trabajar en mercadeo en las empresas en las que yo he tenido la bendición de trabajar realmente es un lujo, es chulísimo. O sea, es muy divertido. Claro, hay mucho análisis, mucha planificación, mucha estrategia, pero realmente, o sea, se vive un ambiente muy bueno, y siendo una ejecutiva, gerente de marca, gerente de mercadeo, a veces incluso para países fuera de lo que es República Dominicana, para mí fue sumamente bueno. Pero ahí como que me coqueteaba el tema del emprendimiento, pero lo dejaba a un lado porque realmente me sentía muy bien. Y había un gran amor por las plantas, supongo. Sí, ahí, bueno, justamente yo soy una persona muy apasionada y las plantas, o sea, me guiñaron el ojo y realmente me sentía, y bueno, me siento muy atraída a ellas, me encantan. Me pasaba horas estudiando, leyendo, investigando, tomando cursos, especializándome, entrenamientos y demás. Y todo surgió porque, o sea, ese deseo de aprender sobre paisajismo y sobre plantas surgió porque yo quería que mis orquídeas, por ejemplo, me florecieran, y me daba trabajo y se me morían o no me florecían, o nada más me florecían cuando las compraba y después no otra vez. El pique. Y por más que yo preguntaba, por ejemplo, tal vez hasta en un vivero o directamente a un jardinero, como que lo que me decían realmente no lo podía solucionar. No te convencía. Exacto, eso. ¿no? Y yo lo llevaba a la práctica, pero no podía. Entonces, investigando, yo sí llegué a las soluciones. Entonces, yo siempre decía que yo quería a alguien que fuera a mi casa, que me asesorara, alguien que hablara mi idioma, o sea, que realmente pudiera entender por qué yo quiero tener la casa bonita, o si voy a recibir una visita, o por qué yo necesito que siempre esté todo podadito, que no le salga ni un palito afuera de lo que sería una planta tipo topiario, ¿verdad? O algún seto. Estoy hablando en chino a los radioescuchas. Bueno, déjame traducirlo, señor, el cerquillo, tiene que estar... Exacto. Realmente no. No, tampoco. No, el cerquillo es el espacio que se deja entre, por ejemplo, la grama y la planta. Pero lo que es un topiario es una planta que se poda con una forma específica, puede ser redonda o puede ser, por ejemplo, como animales, personas, ¿verdad? Sí, que se pone creativo ahí. Exactamente, hay cortes, hay podas muy creativas y muy hermosas que se hacen, o también setos, que son una pared de plantas. Ok. Entonces, no cerquillo, señor. No, eso es otra cosa. Eliminen eso. Entonces, yo dije, óyeme, con el conocimiento que yo tengo y la preparación que yo he logrado, hay otras personas que necesitan de esto. Y bueno, arranqué. Totalmente, ¿no? Arrancaste con un cliente o sola, No. dijiste, vamos a empezar a buscar. ¿Cómo fue? No, yo comencé fue vendiendo plantas primero e informando que yo iba a hacer mantenimiento. Y yo comencé con mi tijera de mano. Tú ibas personalmente a donde te llamaran. Pero esas uñas no estaban así tan lindas. No, Sí. ni había maquillaje ni ropa blanca, jamás. Bueno, yo trabajo con una camisa blanca. Sí, yo iba con mi bomba y principalmente a dar asesorías primero, y luego sí a dar mantenimiento, por ejemplo, en un balconcito y así. Y bueno, llegó un punto en que yo dije, que fue bien rápido, yo dije, espérate, yo necesito una ayuda de alguien porque, o sea, esto de estar cargando esto, no, o sea, yo te asesoro, yo, ¿verdad? Te informo, te oriento, pero yo necesito a alguien. No, y te puede quitar tiempo incluso hasta para supervisar el trabajo. Claro cuando que lo sí. estás operando, Claro que tus sí. dos ojos están enfocados en esa distancia de la operación. Y a veces se necesitan, muchas veces necesitan todos los ojos, tanto el de la Sí. operación directa como el que lo está viendo de arriba, a grosso modo, de acuerdo a un planning y tal. Y los tiempos no dan muchas veces para ambas cosas. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí empecé a tener colaboradores. Y Neisha, todos los emprendimientos tienen sus momentos hermosos, que te llama el cliente, que vas y das tu asesoría y te sientes súper contenta y realizada, pero también hay momentos en los que tenemos caídas. ¿Te ha pasado que en algún momento has fallado dentro de tu proceso? Mira, emprender
ciertamente es una tarea bastante retadora y una tarea donde uno se tiene que poner muchos sombreros y saber quitárselos y ponérselos rápidamente, de forma sincronizada. Y ese sombrero implica hasta un cambio de actitud, de sentir, o sea, es de creatividad a análisis, de análisis a servicio, de servicio a conocimiento. O sea, la verdad es que esa ha sido una de las cosas como más retadoras realmente. Pero realmente, gracias a Dios, he sido muy exitosa con mi emprendimiento. He tenido un recibimiento buenísimo. Realmente el negocio vino a resolver una necesidad que tenían muchos clientes que me lo dicen, clientes que se han mantenido conmigo con el tiempo. O sea, es raro que sea un servicio que sea un solo día y ya, o una compra de un día y ya, sino que son clientes que siguen conmigo y que con muchos de ellos hasta cierta amistad hay, o sea, una afinidad y realmente ha sido muy bonito. Neisha, a mí me encantaría que hablemos de cuál es el valor agregado que tiene Plantópolis, pero que lo hagamos después de esta pausa. Vamos a entrar ahora a pausa comercial y luego hablamos sobre ese tema. De acuerdo. Estamos en la temporada Emprendimiento 360. Continuamos, estábamos ahí, teníamos un momento bastante interesante. Interesante que Neisha nos iba a compartir de ese valor agregado que tiene Plantópolis. El valor agregado que tenemos es que, aparte del paisajismo que podemos hacer en un jardín o incluso en interiores como un balcón o las plantas, las diferentes plantas que pudieras tener dentro de la casa, que muchas veces las personas quieren plantas pero no saben cuál colocar, dónde colocarla, cómo cuidarla y encima de eso cargarla y llevarla, o sea, es todo un parto. Entonces el servicio que nosotros damos es tipo llave en mano, donde nosotros nos encargamos tanto del diseño como de llevar todos los materiales, plantas, macetas, esculturas, fuentes, piedras, tierra, todo absolutamente que se quiera, y lo hacemos, o sea, hacemos la ejecución mientras nuestros clientes están trabajando, tomándose un cafecito, haciéndose un manicure, no importa, nosotros nos encargamos de absolutamente todo y somos un equipo de personas que somos muy minuciosos con los detalles. O sea, nos gusta que las cosas queden nítidas, bonitas y que sean funcionales. Dentro del levantamiento que nosotros hacemos cuando damos la asesoría con nuestros clientes, dentro de las preguntas están, o sea, su estilo de vida, qué tipo de actividades van a estar haciendo en el lugar, nos fijamos de cuál es el ambiente que hay, cómo da el sol, cómo no da, por ejemplo, qué se puede tener, qué no, y somos súper honestos. Si en un lugar no se puede tener una planta, no va la planta. E igual, si es una persona que, por ejemplo, trabaja mucho, dura muchas horas fuera de la casa, es principiante o tal vez no quiere estar encima de la planta, bueno, pues te vamos a recomendar el tipo de plantas que puedan apoyar ese estilo de vida tuyo. Buenísimo, es eso de la personalización que realmente el mercado lo valora muchísimo. Últimamente. Yo tengo una tía que yo creo que le pediría a ella, mira, tú me das el servicio de hablarme con la planta, porque yo sí. los temas míos los tengo agotados, entonces tú pudieras venir a hablar con ella. Yo creo que ustedes también lo hablan como ella. Pero o sea, claro, hablan su idioma, claro que sí. Kenia, quisiera preguntarte ahí, pasando un poquito también al futuro de los emprendedores, porque el mundo avanza rapidísimo. ¿Qué cosas nuevas tú entiendes que vendrán para los emprendedores que hoy todavía no están? Y más en tu misma área, o sea, ya lo que Kenia. Puede hacer falta, por ejemplo. ¿A Kenia? Sí. Yo pienso que este mismo tema de la inteligencia artificial para el uso del bien del negocio es una tendencia que no podemos dejar de lado, porque tenemos que aprender a manejar esa herramienta para poder impulsar, disminuir la barrera de tiempo, porque el tiempo siempre va a ser un reto para los negocios. Yo te puedo decir que cuando yo toco tiempo en mis redes se dispara todo. De hecho, tengo una metodología diseñada para eso, que es diseñar la arquitectura de tus días, porque sigue siendo un reto
el tema de la gestión de tiempo. Entonces, la inteligencia artificial que viene a esto, a reducir ese proceso. Ahora bien, que no se despersonalice tu propia identidad. Entonces, que no se desnaturalice la identidad y tu valor diferencial dentro de tu negocio. Entonces creo que esas son tendencias que pueden venir y que nunca van a cambiar, sobre todo el tema de la innovación. O sea, qué tan rápido tu negocio está organizado para innovar y para ir al mismo ritmo que va la innovación de los medios de difusión para tu negocio. Entonces creo que también esa puede ser otra de las herramientas que debe de tener cualquier tipo de negocio, porque cualquier tipo de negocio debe de tener buenas herramientas de comunicación basadas sobre todo en la comunicación corporativa, porque la comunicación corporativa va desde adentro hacia afuera. Entonces, y mejora todo lo que es el tema de la percepción. Creo que el tema del manejo del propósito debe seguir siendo un impulso, sobre todo vinculado a lo que es el manejo de alianzas estratégicas o de crear ese impulso que vaya alineado a normativas o políticas públicas como los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos locales a través del plan plurianual, por ejemplo, que tu empresa esté alineada a todo eso. Esos son elementos muy claves que deben de seguirse sosteniendo, pero impulsarse más y que están muy rezagados. Entonces creo que eso pueden ser algunas de las herramientas que pudiera yo recomendarte brevemente. Me gustaría preguntarte por una vez qué opinión tienes, que es la parte del networking de cara al futuro. O sea, ¿alguna opinión el networking es presente. El networking ya no es futuro. El networking es vital, sobre todo cuando tú estás en etapa cero. De hecho, Neisha y yo nos conocimos en una comunidad en común, porque justamente es el mejor canal de difusión de tu negocio. O sea, si tú tienes acceso a una comunidad, tú tienes la mejor publicidad que puedas tener. ¿Por qué? Porque tú acortas el proceso de conocimiento y de confianza que tiene que existir para tú entrar en el proceso de compra con un producto. Es decir, hay varias etapas antes de que una persona confíe en el proceso de compra, que es el Customer Journey que mencionaba ahorita, o el trayecto del cliente. El trayecto del cliente viene desde el proceso, desde el desconocimiento hasta la fidelización. Entonces, viendo todo esto, el networking, ¿qué es lo que hace? Acorta a la mitad ese proceso, llevando a esa persona a comprar rápidamente, porque si yo te conozco, confío más en ti y aumento la posibilidad de comprar. Entonces, el networking no es algo que es del futuro, es algo que ya está, que el emprendedor está muy consciente de esto. El que no está debe de hacerlo, debe de invertir en comunidades, en tener presencia en comunidades, porque es mucho más rentable tener presencia en una comunidad que te permita darte a conocer y generar ese boca a boca dentro de ese espacio de intimidad, que es algo también que cada vez más se está haciendo. De hecho, Instagram empezó a crear canales y cada vez crea mucho más recursos para generar intimidad con el consumidor, porque mientras yo tengo más confianza en ti, pues más fácil compro. Entonces, el networking es algo que es del presente, y el que no lo tenga en este momento en su radar, que busque una comunidad en donde tener presencia, porque es la mejor inversión que puedes tener para comunicar lo que hace tu negocio. Y esa es una parte del networking bastante importante, porque más bien enfocada a la relación cliente. Hay otra parte del networking que también tiene una incidencia muy importante, que es con tus propios competidores, con tus suplidores también, además que ya hablamos de los clientes. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, puedes tener uno o dos suplidores, pero no es lo mismo cuando ya tú tienes un conocimiento de muchos suplidores, qué están haciendo, cómo se están poniendo la pila, al igual que tú, porque tú eres todos aquí somos suplidores también. Entonces queremos tener la mejor de la competencia. Ahí en la parte de suplidores es muy interesante a ver qué sucede en el futuro con que haya una mejor comunicación y flujo de información con respecto a suplidores, competidores, mercados. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué voy yo a estar compartiendo información con mi competencia? No es eso. O sea, hay experiencias que se pueden compartir
para que la calidad del producto, del mercado, del servicio suba de manera general y con eso sube la masa de clientes, que eso es todo lo que queremos, porque imagínense, señores, si nosotros solamente nos enfocamos en los clientes que hay. Sí. Entonces la mejor forma efectiva de subir esos clientes es cuando una gran cantidad de personas que damos este servicio le subimos el nivel y ayudamos con las necesidades. Sí, hacer ese pastel más grande, hacer ese pastel más grande, explicarle a ese cliente potencial, ¿verdad? Porque estamos hablando de los clientes que no tenemos en la actualidad, que ese cliente potencial, la importancia y los beneficios que va a percibir contratando los servicios de esta industria. Un ejemplo sobre esto, y escúchame que estoy hablando un poco de tiempo, pero que me emociono escuchando algunas cosas que he visto que han tenido tan buenos frutos, es la experiencia de Gastón Acurio en Perú. Estamos hablando de que en Perú antes la promoción de la cocina peruana no era tan grande, y cuando este señor, que incluso no era chef, decide hacerse chef, se va del Perú a Europa, se forma y ya a varios lugares más, y cuando regresa dice, bueno, ok, yo lo estoy haciendo bien ya y estoy logrando una masa de clientes muy bien. Dicen, pero yo creo que si yo hablo con todos agrupo a todos los dueños de restaurantes con tan buen potencial que tenemos aquí en Perú, que tenemos buena materia prima, las mejores papas, bueno, cocinero, el mar, o sea, la pesca de Perú es increíble. Si nosotros subimos la calidad, pero nos unimos para promocionarla como marca país, como marca ciudad, creo que vamos a aumentar el interés mundial para venir aquí a Perú y más aún a Lima a comer. Y señores, lo lograron. Perú, Lima se convirtió en una capital culinaria de la más respetada de todo el mundo, simplemente por esa decisión de ver la competencia de manera distinta y usar el networking de esa manera. Sí. La co-creación. Esa es la clave, la co-creación. Así es, nos están haciendo una seña como que ya nos queda poco tiempo, ¿no nos queda un minutito más? Me encantaría saber dónde podemos encontrarlas entonces, antes de cerrar, Neisha. Bueno, en Instagram estamos como Plantópolis RD y a la orden. Gracias. ¿Y Kenia, dónde podemos encontrarte? Bueno, me pueden encontrar a través de kenia.vásquezg en Instagram. Me pueden encontrar también a través de mi portal web, keniavasquezg.com, y me pueden escuchar a través del podcast de CEO a CEO en Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias, Kenia y Neisha, por acompañarnos en esta conversación que fue tan rica de conocimientos y de experiencias, que yo estoy 100% segura de que le va a servir a muchas personas. Bueno, así es. Estimado Radio Escucha, muchas gracias por su sintonía. Avanza. Nos vemos el próximo martes con un tema dentro de esta temporada que es Emprendimiento 360. Hasta luego.